La madre naturaleza es la continuación de Los Pazos de Ulloa y una de las novelas más representativas del naturalismo español. Emilia Pardo Bazán retoma la historia en los campos gallegos, donde la lucha entre la civilización y la naturaleza, el destino y la pasión, se entrelaza con un amor prohibido. A través de una prosa rica en detalles y con descripciones vibrantes, la autora nos sumerge en una sociedad marcada por la tradición, el determinismo y la tragedia. Capítulo 1. El retorno a Los Pazos. El sendero serpenteante que conducía a Los Pazos de Ulloa parecía extenderse hasta el infinito, como si la misma naturaleza se empeñara en alargar el regreso de Manuel a aquellas tierras que lo vieron nacer. A lomos de un caballo vigoroso, el joven avanzaba con el cuerpo erguido y la mirada encendida por una mezcla de recuerdos y presentimientos. Los montes de Galicia, cubiertos de un manto verde perpetuo, se alzaban majestuosos bajo el cielo encapotado de finales del verano, dejando que el viento transportara el aroma de la tierra húmeda, el murmullo de los árboles y el canto lejano de los pájaros que anidaban en los viejos robles. Manuel había partido siendo apenas un niño, arropado por la tutela de sacerdotes y la severa educación religiosa que debía templar su espíritu. Ahora, al regresar, su semblante delataba a un joven formado en las letras y en la fe, pero ajeno a los misterios insondables de la vida rural, a ese latido primitivo que regía los campos y que él había olvidado en su encierro académico. No obstante, al ver de nuevo los perfiles de aquellas colinas familiares, un estremecimiento recorrió su piel. No era solo la emoción del regreso, sino un presentimiento impreciso, una sensación de que algo en su destino estaba a punto de torcerse de manera irrevocable. Cuando el caserón de Los Pazos apareció ante sus ojos, su alma se debatió entre la melancolía y el desconcierto. La casa, que en su infancia le había parecido inmensa y grandiosa, ahora le resultaba más sombría, como si el tiempo hubiese posado su mano de piedra sobre sus muros. Las enredaderas trepaban desordenadas por las paredes de piedra grisácea, y las ventanas, de marco de madera ennegrecida, semejaban ojos oscuros que lo escrutaban con una mirada perdida en el pasado. Al llegar al portón principal, una anciana criada salió apresurada a recibirlo. Era Sabel, la misma mujer que antaño le había cantado nanas y que ahora, con las manos curtidas por los años, le dedicaba una reverencia sincera. «Señorito Manuel. Dios lo bendiga», exclamó con la voz quebrada por la emoción. El joven desmontó con agilidad y tomó las manos de la mujer entre las suyas. Un aluvión de recuerdos lo asaltó. El aroma del pan recién horneado, las noches de invierno junto al fuego, los ecos de risas y llantos que se perdían en los corredores oscuros del Pazo. «¿Mi padre está en casa?», preguntó, sintiendo que su voz resonaba extraña en sus propios oídos. Sabel asintió con un suspiro y se apresuró a guiarlo hacia el interior. Atravesaron el zaguán de piedra y, al cruzar el umbral, Manuel sintió el aire pesado, impregnado de la humedad perpetua de las viejas edificaciones gallegas. Cada paso que daba en aquel suelo de losas frías le devolvía la sensación de pisar sobre su propio pasado. En el gran salón, sentado en su sillón de terciopelo gastado, el marqués de Ulloa lo esperaba con la altivez que aún conservaba en su mirada. Años atrás, Manuel lo recordaba como un hombre rudo, endurecido por la caza y la administración de sus tierras, pero ahora percibía en él el desgaste de los días. Su cabello se había encanecido en las sienes y sus ojos, aunque firmes, dejaban entrever el cansancio de una vida marcada por la pérdida. «Hijo, has vuelto», pronunció el marqués con gravedad, sin moverse de su asiento. Manuel inclinó la cabeza con respeto. «Padre, he regresado», respondió, sintiendo que aquellas palabras encerraban más significado del que él mismo era capaz de comprender. El silencio se extendió entre ambos como una sombra alargada. No era el reencuentro afectuoso de un hijo y su padre, sino el choque inevitable de dos mundos distintos, el del joven que había sido formado entre los muros del conocimiento y el del hombre que había sobrevivido a la dureza del campo y la fatalidad del destino. El marqués alzó la copa de vino que tenía entre sus dedos y la agitó con lentitud, observando cómo el líquido carmesí se adhería a las paredes de cristal antes de hablar nuevamente. «Espero que este regreso no sea un simple paso fugaz, Manuel. Estas tierras son tu hogar, y el campo necesita manos fuertes, no solo mentes ilustradas». El joven sintió el peso de aquellas palabras sobre sus hombros. Él había regresado con la certeza de que su futuro debía decidirse entre la fe y la razón, pero ahora comprendía que había una tercera fuerza que lo reclamaba: la tierra, la sangre, la herencia que lo unía a aquellos parajes agrestes. Antes de que pudiera responder, un sonido de pasos ligeros interrumpió la conversación.
Manuel giró la cabeza y sus ojos se encontraron con la figura de una joven que se detenía en el umbral de la estancia. Aranuka. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando su rostro con una suavidad casi etérea. Sus cabellos oscuros enmarcaban unos ojos de mirada serena, y su vestido sencillo dejaba entrever la gracia natural con la que se movía. En aquel instante, algo en el pecho de Manuel se agitó con una fuerza inesperada, como si el destino, ese mismo que él creía poder moldear con su razón, hubiera dado su primer golpe certero. Nucha sonrió con timidez y bajó la vista. Bienvenido, Manuel. El joven apenas pudo responder. Un torbellino de sensaciones lo envolvía, pero aún desconocía la verdad que se ocultaba tras aquel encuentro. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. La madre naturaleza, testigo impasible de los siglos, observaba en silencio el inicio de una historia que, como tantas otras, estaba escrita en sus entrañas desde el principio de los tiempos. Capítulo 2. El esplendor de la naturaleza. El alba irrumpía con su manto de luz dorada sobre los montes de Galicia. La neblina matinal se elevaba desde los valles como el aliento de la tierra al despertar, disipándose lentamente a medida que el sol ascendía en el horizonte. Todo en aquel paraje parecía vibrar con un aliento antiguo y sagrado, como si la naturaleza misma tejiera sus propios relatos entre el rumor de los ríos y el susurro de las hojas. Manuel se encontraba de pie en el balcón de su habitación, observando el paisaje con una mezcla de asombro y familiaridad. Desde su infancia, aquellos campos habían sido su universo entero, las colinas cubiertas de robles y castaños, el camino de tierra que serpenteaba entre los sembradíos y se perdía más allá del bosque, las tierras de labor extendiéndose como un tapiz interminable de verdes y ocres. Pero ahora, con la distancia de los años y la educación recibida en el seminario, miraba aquel entorno con ojos nuevos, como si estuviera descubriendo su belleza por primera vez. El canto de los gallos anunciaba el inicio de la jornada campesina. Desde la casa, Manuel podía ver cómo los jornaleros se ponían en marcha. Hombres de rostros curtidos por el sol y las estaciones, mujeres con pañuelos atados al cabello que llevaban cestos repletos de frutos y hortalizas, niños que correteaban descalzos entre los surcos de la tierra, riendo con esa alegría pura que solo la infancia conoce. Bajó las escaleras con paso decidido y salió al exterior, sintiendo la brisa fresca de la mañana acariciar su rostro. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo condujeran por los senderos que tantas veces había recorrido de niño. Cada rincón del pazo y sus alrededores estaba impregnado de recuerdos dormidos que ahora despertaban con intensidad. La vieja fuente de piedra donde solía jugar, el granero donde se escondía de las reprimendas, la encina centenaria bajo la cual su madre solía sentarse en las tardes de verano. Al llegar a la linde del bosque, se detuvo un instante. Las sombras de los árboles se extendían largas y apacibles sobre el suelo cubierto de hojarasca. En el aire flotaba el aroma dulce y terroso de la madera húmeda, el canto lejano de un ruiseñor entre las ramas, el crujido de las hojas bajo las patas de los corzos que vagaban en la espesura. Un río de aguas cristalinas serpenteaba entre las piedras, reflejando los primeros rayos del sol como si en su lecho se escondieran 1000 fragmentos de oro líquido. Manuel avanzó lentamente, sumergiéndose en aquel mundo silente y vivo a la vez. Se arrodilló junto al cauce y sumergió las manos en el agua helada, sintiendo cómo la corriente jugueteaba con sus dedos. Bebió un sorbo y dejó que el frescor le recorriera el cuerpo, despertando en él una sensación primitiva, un lazo irrompible con aquella tierra que lo llamaba de regreso. Parece que el campo lo ha reclamado de nuevo, señorito. La voz, grave y templada, lo sacó de su ensimismamiento. Se giró y vio a Antón de Lamas, uno de los mayordomos más antiguos del Pazo, un hombre de piel curtida por el sol y la vida, con ojos pequeños y penetrantes que parecían capaces de ver a través de las almas. No recordaba que fuera tan hermoso, respondió Manuel, poniéndose de pie y sacudiendo el agua de sus manos. Antón sonrió con ironía. No es que haya cambiado, es que usted ha aprendido a mirarlo de otra manera. Las palabras del anciano quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado que Manuel aún no comprendía del todo. El joven se apoyó contra el tronco de un árbol y dejó que la conversación fluyera sin prisas, como el mismo río que corría junto a ellos. En la ciudad nos enseñan a pensar que todo esto es solo tierra y árboles, continuó Manuel. Pero aquí se siente distinto. Como si todo tuviera un propósito, un latido oculto. Y lo tiene, asintió Antón, clavando la mirada en el horizonte. Pero no es algo que se pueda aprender en los libros. La madre naturaleza enseña a su manera,
con el viento, con la lluvia, con el paso de las estaciones. Quien no escucha sus lecciones, acaba perdido. Manuel guardó silencio. Sus pensamientos volaban en 1000 direcciones, intentando asimilar las palabras del viejo mayordomo. Desde su niñez, la religión y la razón habían moldeado su manera de entender el mundo, pero ahora, en medio de aquel bosque antiguo, sentía que había algo más grande, una verdad más profunda que se le escapaba. Los primeros rayos del sol rompieron entre las copas de los árboles, tiñendo de oro la hojarasca y las aguas del río. Una bandada de gorriones alzó el vuelo entre las ramas, y un ciervo apareció a la distancia, observando a los dos hombres con sus ojos grandes y oscuros antes de desaparecer entre la maleza. «Debe regresar, señorito», dijo Antón de repente. Su padre lo espera para desayunar. Manuel asintió y emprendió el camino de vuelta, sintiendo como cada paso que daba sobre la tierra lo anclaba más a su propia historia, como si las raíces de los árboles fueran las mismas que sostenían su destino. Al llegar al pazo, se encontró con Nucha en la galería principal. La joven estaba inclinada sobre un libro, absorta en la lectura, con el cabello recogido en una trenza suelta que dejaba escapar algunos mechones dorados al sol. Al notar su presencia, levantó la vista y le dedicó una sonrisa breve, cargada de esa inocencia que todavía no sabía que era peligrosa. ¿Has salido a explorar?, preguntó con curiosidad. Manuel asintió, todavía con la imagen del bosque grabada en su mente. La naturaleza nunca deja de sorprenderme. Nucha volvió la mirada a su libro y pasó una página con delicadeza. Dicen que la madre naturaleza nos observa en silencio, murmuró. Que nos conoce mejor que nosotros mismos. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin saber por qué, aquellas palabras le parecieron un presagio, un aviso velado de algo que estaba por venir. Se apartó de la galería y entró en la casa, pero su mente seguía vagando entre los bosques, entre las colinas y los ríos, entre los secretos que la madre naturaleza susurraba a quienes sabían escuchar. Capítulo 3. El peso de los legados. El día avanzaba con la solemnidad de las jornadas rurales, donde el tiempo se medía no por relojes, sino por el sol que ascendía y descendía en el horizonte. La casa solariega de los Ulloa se mantenía erguida como un vestigio de tiempos remotos, con su estructura de piedra bañada por la luz dorada de la tarde y sus balcones vigilantes sobre los campos. En el interior, el aire estaba impregnado de un aroma familiar, la mezcla de madera envejecida, cera de velas y el ligero perfume de las flores frescas que adornaban la mesa del comedor. Manuel se encontraba sentado junto a su padre, el señor de la casa, un hombre de porte austero y mirada severa, cuyo semblante reflejaba el peso de los años y las responsabilidades. El desayuno había sido sobrio, como dictaba la costumbre en la casa. Manuel no había pronunciado muchas palabras, aún atrapado en el recuerdo de la conversación con Antón y la belleza casi mística del bosque. Su padre, en cambio, lo observaba con detenimiento, con esa mirada inquisitiva que intentaba leer lo que su hijo no decía. Manuel, la voz del señor Ulloa rompió el silencio. Ha llegado la hora de hablar sobre tu porvenir. El joven levantó la vista, encontrándose con la expresión impenetrable de su progenitor. Sabía que esa conversación era inevitable desde su regreso, pero aún así, la escuchó con una mezcla de expectativa y recelo. Eres el heredero de esta casa, de estas tierras, continuó el señor Ulloa. Durante siglos, nuestra familia ha cuidado estas propiedades, ha mantenido su honor y ha cumplido con sus deberes. No podemos permitirnos desviaciones ni indecisiones. Manuel asintió en silencio. Había crecido bajo la sombra de aquellas palabras, bajo la enseñanza de que su destino estaba sellado desde el día de su nacimiento. Pero ahora, después de haber visto el mundo más allá de aquellos campos, sentía una resistencia latente en su interior, una voz que le susurraba que tal vez su camino no estaba escrito del todo. He arreglado un compromiso para ti, continuó su padre, sin preámbulos. Pronto anunciaré tu boda con una muchacha de buena familia. Es lo que corresponde. Manuel sintió un leve estremecimiento. No era sorpresa, pues en su mundo los matrimonios se cerraban por conveniencia antes que por afecto. Pero en su pecho creció una inquietud inesperada, como si aquella decisión, tomada sin su consentimiento, lo atara con cadenas invisibles a un destino que no terminaba de aceptar. ¿Quién es?, preguntó con voz controlada. Nucha. El nombre resonó en el aire con un peso desconocido. Manuel la conocía desde la infancia, una joven de dulzura serena y mirada diáfana,
siempre envuelta en un aire de fragilidad que contrastaba con la solidez de la vida rural. ¿Era ese su destino, entonces? ¿Un matrimonio concertado, una vida trazada de antemano sin margen para el deseo o la pasión? Sintió el peso del legado sobre sus hombros. Su padre lo miraba con expectación, esperando su aceptación sin cuestionamientos. «Lo haré», dijo finalmente, con una voz que no parecía suya. El señor Ulloa asintió, satisfecho. Pero en el fondo de su ser, Manuel sintió como algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, como una grieta invisible en la piedra de su destino. Capítulo 4. Entre el deber y el deseo. El sol descendía lentamente sobre los campos de Galicia, tiñendo el cielo con pinceladas de ámbar y púrpura. Los últimos resquicios de luz se filtraban entre las ramas de los castaños, proyectando sombras alargadas sobre el sendero que conducía al bosque. Manuel caminaba con paso meditabundo, sintiendo el crujir de la hojarasca bajo sus botas, mientras su mente se debatía entre el peso del deber y el anhelo de lo desconocido. Desde la conversación con su padre, una sensación de opresión le había acompañado como una sombra. Su destino estaba trazado, su compromiso con Nucha sellado sin que su voluntad fuera tomada en cuenta. Sabía que, en su mundo, los sentimientos eran un lujo que pocos podían permitirse, y sin embargo, una parte de él se resistía a aceptar un camino impuesto sin haberlo recorrido primero con su propia convicción. Se detuvo junto a la ribera del río, donde el agua fluía con un murmullo constante y sereno. Allí, en la quietud del paisaje, sentía que podía encontrar una claridad que dentro de la casa le era negada. Apoyó las manos en la fría superficie de una roca y cerró los ojos, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. Manuel. La voz lo sobresaltó. Se giró y, entre la penumbra del bosque, distinguió una silueta femenina que avanzaba con paso cauteloso. Uranuka. Vestía un sencillo vestido blanco que reflejaba los últimos destellos del crepúsculo. Su cabello, suelto por primera vez en mucho tiempo, caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y oscuros, lo observaban con una mezcla de curiosidad y timidez. «No esperaba encontrarte aquí», dijo ella, deteniéndose a pocos pasos de él. Manuel forzó una sonrisa. «A veces necesito alejarme de la casa». Nsa. Nucha inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera más de lo que él decía. Hubo un momento de silencio entre ellos, solo roto por el murmullo del agua y el canto lejano de un ruiseñor. «¿Estás conforme con esto?», preguntó Manuel de pronto, sin poder contenerse. Los ojos de Nucha reflejaron una fugaz sorpresa antes de bajar la mirada. «Las mujeres no solemos tener voz en estas decisiones», respondió con una leve sonrisa melancólica. «Pero, no me desagrada la idea». Manuel sintió un nudo en el pecho. Nucha no era una extraña para él, su presencia le era familiar, casi reconfortante. Pero, ¿era eso suficiente para construir una vida juntos? «¿Y tú, lo estás?», preguntó ella, levantando la mirada para buscar la verdad en sus ojos. Él titubeó. No quería herirla, pero tampoco podía mentirle. «No lo sé», admitió en voz baja. El rostro de Nucha se ensombreció un instante, pero pronto se recuperó, mostrando una compostura que le sorprendió. «Es justo», dijo simplemente. «No tenemos elección, pero al menos tenemos honestidad». Se giró lentamente y comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Manuel la observó alejarse, sintiendo que, con cada paso que ella daba, la distancia entre ellos se hacía más grande. El río siguió fluyendo, indiferente al dilema que atormentaba su alma. Capítulo 5. El viento y la tormenta. La noche había caído sobre la casa de los Ulloa con la solemnidad de un manto oscuro que todo lo envolvía. La brisa, antes serena, se tornaba cada vez más intensa, presagiando una tormenta que aguardaba en las entrañas del cielo. Manuel, de pie junto a la ventana de su habitación, observaba la inmensidad de la noche. Su mente era un torbellino de pensamientos inconexos, dudas que se entrelazaban como ramas retorcidas de un viejo roble. Desde su encuentro con Nucha en la ribera del río, algo dentro de él se había removido con la fuerza de un mar en tempestad. Había crecido con la certeza de que el destino era una senda ya trazada, pero ahora, ante la inminencia de su compromiso, comenzaba a cuestionar las raíces mismas de aquella creencia. ¿Era posible desafiar lo establecido? ¿O acaso la voluntad individual era apenas un espejismo ante el peso de la tradición? El viento aulló con fuerza, golpeando las ventanas con una furia repentina.
A lo lejos, en el horizonte, un relámpago iluminó la silueta de los árboles, que se mecían como sombras danzantes en medio de la oscuridad. Manuel cerró los ojos un instante, dejando que el rugido de la tormenta se fundiera con el caos de su interior. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose. La figura de su padre apareció en el umbral, imponente como siempre, con la mirada grave y el porte erguido de quien ha dictado el rumbo de muchas vidas sin cuestionamiento alguno. «Mañana anunciaré tu compromiso oficialmente», dijo sin rodeos, avanzando unos pasos dentro de la habitación. «Espero que entiendas lo que esto significa». Manuel sintió que su cuerpo se tensaba. Sabía que su padre no admitía dudas ni titubeos, pero en ese instante, todo su ser clamaba por respuestas que él mismo no poseía. «Padre», su voz sonó firme, aunque en su interior ardía un fuego de incertidumbre. «¿Alguna vez dudaste de tu destino?» El señor Ulloa entrecerró los ojos, como si aquella pregunta le resultara ajena, casi absurda. «Dudar es cosa de débiles», respondió con tono cortante. «Nuestra familia ha permanecido fuerte porque nunca ha flaqueado en su deber. Un hombre debe cumplir con su papel en este mundo, sin cuestionamientos innecesarios». Manuel apretó los puños. ¿Y si ese deber nos condena a una vida de infelicidad? El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de la tormenta. Su padre lo observó con frialdad, como si estuviera midiendo cada una de sus palabras. «La felicidad es un capricho, Manuel. Un espejismo pasajero que desaparece con el tiempo. Lo único que permanece es el honor, la responsabilidad, el legado». El joven sintió que algo dentro de él se rompía en ese momento. Su padre hablaba con la certeza de quien ha vivido y decidido bajo una única verdad, pero él no estaba seguro de querer seguir ese mismo camino. «Descansa», sentenció el señor Ulloa antes de girarse y salir de la habitación, dejando tras de sí un vacío más profundo que el silencio mismo. Manuel sintió un nudo en la garganta. Se acercó de nuevo a la ventana y observó la tormenta que ya rugía con toda su furia. La lluvia golpeaba los cristales con violencia, el viento ululaba entre los tejados, y en el cielo, los relámpagos iluminaban fugazmente la oscuridad. Y en su interior, una certeza comenzaba a abrirse paso como un rayo partiendo la noche. No podía seguir viviendo bajo el yugo de un destino impuesto. Tenía que encontrar su propia senda, aunque ello significara enfrentarse a todo lo que había conocido. La tormenta no era solo en el cielo. También se desataba dentro de su alma. Capítulo 6. El grito de la tierra. El amanecer llegó envuelto en un velo de neblina espesa que flotaba sobre los campos, cubriendo los caminos con su aliento frío y silencioso. La tormenta de la noche anterior había dejado la tierra empapada, como si la misma naturaleza hubiese llorado en secreto, derramando sus lágrimas sobre la vasta extensión de los montes gallegos. Manuel se despertó con el cuerpo tenso, como si su piel hubiese absorbido la angustia del vendaval. La conversación con su padre seguía resonando en su cabeza, clavándose en su pecho como un peso invisible. Se vistió lentamente, sintiendo el contacto de la tela gruesa sobre su piel como una armadura que lo separaba de su propia fragilidad. Bajó las escaleras en silencio, sin ánimos de enfrentar a su progenitor ni a la rutina que se imponía sobre la casa como un rito inquebrantable. La servidumbre iba y venía con rostros serios, ocupados en sus quehaceres, sin reparar en la tormenta que aún se libraba dentro del joven Ulloa. Al cruzar el umbral de la puerta principal, inhaló profundamente el aire fresco de la mañana. El aroma de la tierra mojada le trajo una calma efímera, un alivio momentáneo que pronto fue opacado por el peso de sus pensamientos. Caminó sin rumbo, siguiendo un sendero que bordeaba el bosque y lo alejaba, aunque fuera momentáneamente, del encierro de su hogar. El bosque, aún húmedo por la lluvia, resplandecía con una belleza cruda y primitiva. El musgo se aferraba a los troncos con la terquedad de los siglos, las hojas goteaban como si fueran lágrimas atrapadas en su último aliento, y el río, ahora crecido, murmuraba con una voz más profunda, más solemne. Cada elemento parecía susurrarle un secreto, una historia antigua que solo podía entender quien estuviera dispuesto a escuchar. Fue entonces cuando la vio. A lo lejos, en un claro donde la luz se filtraba en suaves pinceladas doradas, una figura femenina recogía agua del río. Su vestido, sencillo pero elegante, ondeaba levemente con la brisa matinal, y sus cabellos oscuros caían como cascadas sobre su espalda. Era Gabriela. Manuel se detuvo en seco, observándola con una mezcla de asombro y cautela.
Gabriela no era una muchacha cualquiera. Su presencia en la aldea siempre había estado envuelta en un halo de misterio. Hija de una familia de labriegos con raíces extranjeras, su origen era tema de murmuraciones en los hogares más conservadores. No pertenecía del todo a ese lugar, y sin embargo, se movía con la gracia de quien entiende la tierra mejor que nadie. Se acercó con paso vacilante, temiendo perturbar la armonía del momento. «Buenos días, Gabriela», dijo en voz baja. La joven se giró lentamente, con la expresión serena de quien ya esperaba aquella interrupción. Sus ojos, oscuros y profundos como la misma tierra mojada, lo escrutaron con curiosidad antes de esbozar una leve sonrisa. «Buenos días, Manuel». No esperaba ver tan temprano. Él se encogió de hombros, sin saber exactamente qué responder. No podía dormir bien, admitió finalmente. Salí a caminar. Gabriela asintió, sin dejar de observarlo. En su mirada no había juicio ni asombro, solo una quietud que contrastaba con el torbellino en el interior de Manuel. «Las tormentas dejan huella», comentó ella, inclinándose para sumergir sus manos en el agua cristalina. «No solo en la tierra, sino también en nosotros». Manuel frunció ligeramente el ceño. «¿Crees que los hombres somos como la tierra?» Gabriela levantó la vista, con una media sonrisa en los labios. «Los hombres creen que dominan la tierra, que pueden moldearla a su antojo, pero en realidad», hizo una pausa, dejando que el agua resbalara entre sus dedos, «es la tierra la que los moldea a ellos». Hubo un silencio entre ambos. Manuel sintió que aquellas palabras contenían una verdad que él aún no alcanzaba a comprender del todo. «¿Y si alguien quisiera cambiar su destino?», preguntó en voz baja. Gabriela inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con más atención. «Depende de si su destino es realmente suyo o si solo es la sombra de lo que otros han decidido para él». El joven Ulloa sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Aquella respuesta se clavó en su mente como una semilla que, aunque diminuta, amenazaba con germinar. Gabriela se levantó con la naturalidad de quien conoce cada piedra del suelo que pisa. «No hay tierra que no pueda ser trabajada», dijo antes de girarse y comenzar a caminar hacia el bosque. «Pero hay que estar dispuesto a ensuciarse las manos». Manuel la observó alejarse, sintiendo que con cada paso que ella daba, una puerta invisible se abría ante él. La pregunta que lo atormentaba no era si tenía un destino que cumplir, sino si estaba dispuesto a desafiarlo. El río siguió su curso, llevándose consigo las palabras no dichas, pero dejando en Manuel la inquietud de un nuevo horizonte. Capítulo 7. El desgarro del mundo. La casa temblaba. No por el viento, no por la tormenta, sino por una fuerza más violenta, más devastadora, el caos. Gritos. El eco de la ira estallaba contra los muros, reverberando por los corredores como un rugido de bestia herida. Las puertas se abrían y cerraban de golpe, las sombras de los criados se deslizaban por las esquinas, susurrando entre dientes, con los ojos abiertos de par en par, llenos de espanto. En el gran salón, el señor Ulloa vociferaba con la furia de un dios iracundo, su rostro congestionado por la rabia, sus puños golpeando la mesa con tal violencia que los candelabros temblaban, los vasos volaban, el mantel se arrugaba como la piel de un anciano ante la tormenta. Una deshonra. «Una vergüenza», bramaba, con la voz rasgándole la garganta como un cuchillo desafilado. «Mi propio hijo, mi sangre, mi nombre, arrastrado en el fango como un maldito campesino». Los sirvientes bajaban la cabeza, evitando la mirada asesina de su amo. Nadie respiraba. Nadie osaba moverse. Manuel estaba allí, de pie, enfrentándolo. No se movía, no parpadeaba, pero dentro del todo se desgarraba, todo se caía, todo ardía. Su padre lo miraba como si fuese un extraño. No. Peor. Como si fuera un traidor. «¿Qué has hecho?». La voz del señor Ulloa se hundió en un susurro frío, como el filo de una daga rozando la piel. Manuel trago saliva. Su mente era un torbellino enloquecido que lo arrastraba hacia todas direcciones. ¿Qué había hecho? ¿Qué no había hecho? Recordó la noche anterior. Las manos de Gabriela entrelazadas con las suyas. El latido de su corazón contra su pecho, acelerado, feroz. El peso de la decisión que se deslizaba sobre él como una tormenta imparable. Las palabras que se dijeron al borde del abismo, la promesa de un destino distinto. Las miradas furtivas, las dudas que se desvanecieron en un solo instante, en un solo beso.
Y luego. Los ojos. Los ojos de los sirvientes, los ojos de los vecinos, los ojos del mundo entero clavándose en ellos como estacas ardientes. El rumor extendiéndose como una peste, alcanzando las paredes de su casa antes de que el sol siquiera pudiera levantarse. Su padre lo supo. Su padre lo supo y ahora el infierno se desataba. Has arrastrado nuestro apellido al suelo, susurró el señor Ulloa, con una calma aún más aterradora que su furia. Sabes lo que has hecho. Manuel quiso hablar, pero el aire en su garganta se hizo polvo. Tienes una obligación, Manuel, continuó su padre. Tienes un deber. No eres un animal salvaje que puede correr por el monte, revolcarse con la primera mujer que le sonría. Eres un Ulloa. La saliva en la boca de Manuel se convirtió en arena. Gabriela, comenzó a decir. El golpe llegó antes de que pudiera terminar la frase. Un impacto seco. Un sonido hueco, brutal. Su rostro giró violentamente hacia un lado. Un instante de vacío. Un relámpago de dolor. Se tambaleó, pero no cayó. Levantó la vista y se encontró con los ojos de su padre, duros como el acero. Esa mujer no existe, sentenció el señor Ulloa. Y si sigues su sombra, tú tampoco existirás para mí. Manuel sintió un abismo abrirse bajo sus pies. El caos. El desgarro. Su mundo, antes firme, antes impenetrable, se estaba desmoronando en 1000 pedazos. Y él tenía que decidir. Capítulo 8. El abismo bajo sus pies. El golpe aún ardía en su mejilla como una marca de fuego, pero el verdadero dolor estaba dentro, creciendo como raíces podridas en su pecho. Manuel sintió la mirada de su padre clavada en él, dura como una sentencia de muerte. Aquel hombre que le había dado la vida ahora se la estaba quitando. La sala estaba en completo silencio. Solo el crepitar de las velas y el murmullo lejano del viento rompían la quietud asfixiante. Los criados se habían retirado discretamente, reduciendo su existencia a sombras que se deslizaban por los rincones oscuros de la casona. Nadie osaba interponerse entre el amo y su hijo. Manuel sintió que el aire se hacía espeso, como si el mismo mundo estuviera conteniendo la respiración. Mañana mismo hablaré con don Álvaro, dijo su padre con voz pétrea. Concretaremos el matrimonio con su hija. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No. Una sola palabra. Simple. Tender. El señor Ulloa alzó las cejas, sorprendido por la osadía. No es una petición, Manuel. Es un mandato. Pero Manuel no iba a ceder. No ahora. No después de haber probado, por un instante, lo que era la libertad. No me casaré con alguien a quien no amo. Su voz tembló, pero se sostuvo firme. El rostro de su padre se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Y prefieres ensuciarte con una campesina? ¿Una cualquiera sin linaje, sin nombre? La sangre de Manuel hirvió. Gabriela vale más que todos los títulos y tierras de los Ulloa. El silencio que siguió fue brutal. Su padre lo miró como si acabara de escupirle en la cara. Eres un iluso, susurró con desprecio. Un estúpido muchacho que se deja llevar por pasiones de niño. Dio un paso hacia él, su sombra proyectándose enorme sobre la alfombra, como un dios iracundo dispuesto a aplastarlo. Escúchame bien, Manuel. Si sigues por ese camino, perderás todo. No habrá herencia, no habrá apellido, no habrá casa. Serás un don nadie. Manuel apretó los puños. Prefiero eso a vivir una vida que no es mía. La bofetada llegó con tal violencia que el muchacho sintió el hierro en su boca. Pero no cayó. No se dobló. Se quedó de pie, con la cabeza erguida y la rabia latiendo en sus sienos. Su padre lo observó, y por primera vez en su vida, Manuel creyó ver un destello de miedo en sus ojos. El hijo ya no era un niño. El hijo ya no era un reflejo moldeable de su padre. Era un hombre. Un hombre dispuesto a desafiarlo. Fuera de mi vista, gruñó el señor Ulloa con la voz oscurecida por el veneno. Pero Manuel no se movió. He dicho que te vayas. Y entonces, lo hizo. Cruzó la estancia con pasos pesados, con la cabeza en alto, con el alma en llamas. Y cuando la puerta se cerró tras él, supo que ya no había marcha atrás. El viento golpeaba con furia los muros de piedra cuando Manuel salió a la intemperie. La noche se cernía sobre el mundo como un manto oscuro y rugiente.
Las ramas desnudas de los árboles se retorcían como dedos huesudos señalándolo, como si la naturaleza misma le advirtiera que el camino que había elegido no tenía retorno. Pero no le importaba. Corrió. Sus pies golpeaban la tierra húmeda, salpicando barro en su desesperada huida. Cada paso lo alejaba más del peso de su apellido, de las cadenas de su linaje, de la casa que nunca había sentido como un hogar. Corrió hasta que el bosque lo envolvió con su sombra. Hasta que la única luz que quedaba era la de la luna filtrándose entre las copas de los árboles. Hasta que vio, a lo lejos, la pequeña cabaña de Gabriela. Su pecho subía y bajaba con violencia cuando llegó a la puerta. Golpeó. Nada. Volvió a golpear, más fuerte esta vez. Unos pasos leves resonaron dentro. Un instante después, la puerta se entreabrió y los ojos oscuros de Gabriela lo observaron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Manuel, ¿qué haces aquí? Él no respondió. No podía. En lugar de eso, la abrazó. La atrajo hacia sí con toda la desesperación de un hombre que acaba de destruir su mundo por amor. Ella, al principio, quedó rígida, sorprendida. Luego, sus manos se deslizaron sobre la espalda de Manuel, sosteniéndolo con la misma intensidad. Él apoyó la frente en su hombro, sintiendo la calidez de su piel, escuchando el latido sereno de su corazón. No tengo a dónde ir, susurró contra su cuello. Gabriela cerró los ojos. Entonces quédate. Y en ese instante, en medio de la noche, bajo el cielo sin estrellas, Manuel comprendió que acababa de lanzarse al abismo. Y ya no tenía miedo de caer. Capítulo 9. La huida hacia lo desconocido. El alba se filtraba tímidamente entre las montañas cuando Manuel abrió los ojos. Por un instante, la bruma del sueño lo envolvió, y creyó que aún estaba en su habitación, en la casa de su padre, donde todo era orden, donde todo era rigidez, donde todo era una mentira. Pero entonces sintió el olor de la madera húmeda, el crujido del techo viejo, el leve murmullo del viento colándose por los resquicios de la cabaña. Y recordó. Recordó el caos, la furia, la ruptura. Recordó el abismo al que se había lanzado. Y, sobre todo, recordó la calidez del cuerpo de Gabriela, dormida a su lado, con la respiración tranquila, con los labios entreabiertos en un suspiro de paz. La observó en la penumbra. Su cabello se desparramaba sobre la almohada como un río de sombras, y su pecho subía y bajaba con un ritmo pausado, ajeno a la tormenta que había estallado en la vida de Manuel. Ella era su refugio. Ella era su salvación. Pero también era su condena. Porque ahora lo sabía. Ya no había retorno. No podía volver a la casa de su padre. No podía enfrentar nuevamente su furia. Su única opción era seguir adelante. Huir. Cuando Gabriela despertó, Manuel ya estaba de pie, mirando por la ventana con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre?, preguntó ella con la voz todavía dormida. Él tardó en responder. No podemos quedarnos aquí. Gabriela se incorporó lentamente, observándolo con una mezcla de inquietud y resignación. Lo sé, susurró. Porque era cierto. El pueblo entero debía estar hablando. La historia ya se habría extendido como fuego en la hierba seca. El hijo del terrateniente Ulloa, el heredero, había pasado la noche en la cabaña de una campesina. No habría perdón. No habría olvido. Solo consecuencias. Si nos quedamos, mi padre vendrá por mí. Y no se detendrá ahí. Manuel se giró hacia ella, su expresión endurecida. No sé qué es capaz de hacer, pero no pienso esperar para averiguarlo. Gabriela asintió. No le sorprendía. Sabía cómo era el señor Ulloa. Sabía que hombres como él no aceptaban desafíos, que la vergüenza era su peor castigo, y que no se detendría hasta borrar la mancha de su apellido. Nos iremos esta misma noche, dijo Manuel, con la decisión marcada en sus palabras. Ella lo miró fijamente. ¿A dónde? Silencio. Manuel no lo sabía. No tenía plan. Solo tenía la certeza de que no podían quedarse. Y eso bastaba. El sol se alzó en el cielo como un ojo dorado e implacable. El pueblo despertó con murmullos en cada esquina, con miradas furtivas, con susurros en el mercado. La noticia corría de boca en boca como un río de veneno. Manuel y Gabriela lo sabían. Por eso pasaron el día en la cabaña, en silencio, esperando. Esperando a que cayera la noche. Esperando a que el mundo durmiera. Esperando el momento de desaparecer.
Y cuando la luna se alzó en el horizonte, cuando el frío de la madrugada cubrió el campo, tomaron un par de bolsas con provisiones, ropas gastadas, unas pocas monedas. Y se marcharon. De la mano. Sin mirar atrás. Capítulo 10. El camino de los perseguidos. El aire de la madrugada era denso, cargado de presagios. La luna, una pálida testigo en lo alto, se deslizaba tras nubes errantes, y las sombras del bosque se alargaban como si intentaran atraparlos. Manuel y Gabriela avanzaban con pasos ligeros, evitando las piedras sueltas, el crujido de las hojas secas, cualquier sonido que delatara su presencia. Sabían que cada instante era una cuenta en el rosario de su destino. Sabían que, cuando el sol despertara al pueblo, ellos serían fugitivos. Sabían que no habría regreso. Los primeros pasos de la huida fueron silenciosos, cautelosos, con el miedo aún pegado a la piel. Pero conforme se alejaban de la cabaña, conforme el bosque los tragaba, el peso del peligro creció sobre ellos como una sombra maldita. Gabriela no dijo nada, pero sentía la tensión en el cuerpo de Manuel, en sus puños apretados, en su mandíbula rígida. «Nos buscarán», susurró ella, más como una certeza que como una advertencia. Manuel asintió sin mirarla. Sí. Siguieron avanzando. Las ramas se mecían con un murmullo inquietante, como si la propia naturaleza estuviera debatiéndose entre protegerlos o delatarlos. En el pueblo, las casas dormían aún, pero no por mucho tiempo. Cuando los gallos cantaran y los primeros jornaleros salieran al campo, la noticia de su ausencia se esparciría como pólvora. El señor Ulloa despertaría con la furia de una tormenta. Las ruedas del destino comenzarían a girar sin freno. Y entonces, la cacería comenzaría. Caminaban sin rumbo definido, siguiendo los senderos menos transitados, evitando los caminos que llevaban a las tierras de los Ulloa. Manuel conocía aquellos terrenos como la palma de su mano, cada atajo, cada trocha oculta, cada grieta entre las montañas. Pero la oscuridad era traicionera. Los susurros del bosque confusos. Y el miedo, un enemigo implacable. Horas después, cuando la luna ya empezaba a inclinarse hacia el oeste, llegaron a un arroyo. El agua reflejaba el brillo de las estrellas, y el sonido del cauce era lo único que rompía el silencio nocturno. Gabriela se dejó caer en una roca, exhalando el aire con pesadez. «Necesitamos descansar», dijo en voz baja. Manuel miró alrededor, atento a cualquier ruido extraño. «Solo un momento», accedió. «No podemos detenernos mucho». Gabriela asintió, aunque en el fondo sabía que no era el cuerpo el que más necesitaba descanso, sino la mente. Era el miedo el que los agotaba más que la caminata. Era la incertidumbre la que drenaba su energía. Manuel se sentó junto a ella. Por un instante, ninguno habló. Solo escucharon el agua correr. Solo dejaron que la noche los envolviera. Entonces, Gabriela susurró. «¿Y si no podemos escapar?» Manuel giró el rostro y la miró. «Lo haremos». Ella bajó la mirada, su expresión sombría. «No podemos caminar eternamente». No podemos escondernos para siempre. Manuel lo sabía. Sabía que tarde o temprano necesitarían ayuda, refugio, un destino claro. Pero no tenía respuestas. Solo tenía la determinación de no rendirse. De no volver. De no entregarse. «Confía en mí», dijo finalmente, tomando la mano de Gabriela. Ella lo miró, y en sus ojos oscuros había miedo. Pero también había algo más. Una chispa de fe. Siguieron caminando. El bosque comenzó a desdibujarse con las primeras luces del amanecer. Los tonos púrpura y azul se tornaron en un resplandor dorado que anunció el despertar del día. Y con él, la persecución. Porque, en algún punto, en alguna casa del pueblo, alguien ya habría descubierto la ausencia de Gabriela. Y en la gran casona de los Ulloa, el señor Manuel Ulloa padre habría despertado con el aire enrarecido de un presentimiento. Pronto, las órdenes se darían. Pronto, los caballos serían ensillados. Pronto, los caminos se llenarían de hombres con órdenes precisas. Y ellos dos almas errantes, no eran más que presas en un mundo de depredadores. El sonido llegó primero como un eco. Un rumor distant, apenas perceptible. Pero luego se hizo más claro. Más intenso. Más real. Cascos de caballos. Gabriela se detuvo en seco. «Dios», susurró,
con el aliento cortado. Manuel se giró, su corazón golpeándole el pecho. El sonido venía del este. Del pueblo. Se acercaban. No tenían tiempo. Core. Gritó Manuel, y sin soltar la mano de Gabriela, se lanzaron a la carrera. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y ramas que arañaban la piel. Sus pies golpeaban el suelo con furia, con desesperación, con la urgencia de quienes saben que un solo segundo puede decidir su destino. Detrás de ellos, el sonido de los caballos se hacía más fuerte. Más próximo. Más letal. Manuel apretó la mandíbula. El camino de los perseguidos había comenzado. Capítulo 11. El precipicio del destino. La carrera era frenética, desesperada. El bosque, que hasta hace poco les había parecido un refugio, ahora se alzaba como un laberinto hostil. Las ramas les azotaban la piel, las raíces amenazaban con hacerlos caer, y la noche, aunque agonizante, aún guardaba sombras que ocultaban peligros desconocidos. Manuel y Gabriela corrían con la urgencia de quienes huyen de un destino implacable. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en la distancia, creciendo en intensidad. Cada segundo contaba. Cada paso era una diferencia entre la vida y la captura. Gabriela tropezó, su pie atrapado en una raíz. Un jadeo escapó de sus labios cuando sintió el tirón brusco en el tobillo. Manuel la sujetó antes de que cayera del todo. «No te detengas», le urgió, con la voz quebrada por la carrera. Ella asintió, conteniendo el dolor. No había otra opción. Seguir adelante o ser alcanzados. Sus pies descalzos golpeaban la tierra húmeda con violencia. Los latidos de sus corazones competían con el retumbar de los cascos que los perseguían. El amanecer asomaba tímidamente entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas, distorsionadas, como si el bosque mismo tratara de advertirles que el peligro estaba cerca. Demasiado cerca. Manuel escuchó una voz a lo lejos. No pueden haber ido muy lejos. Era un grito, una orden. Su padre debía estar entre ellos. El pensamiento le recorrió la espina dorsal como un cuchillo helado. Gabriela lo miró de reojo, buscando en su rostro algún indicio de esperanza. Pero lo que vio en sus ojos la hizo tragar saliva. No había escapatoria. No había dirección segura. Solo un destino incierto aguardando al final del camino. Se detuvieron unos segundos para recuperar el aliento. Manuel entrecerró los ojos, analizando el terreno. El bosque terminaba abruptamente unos metros adelante. Más allá, la tierra se cortaba en un precipicio. Gabriela lo vio al mismo tiempo y su rostro palideció. Manuel. Él comprendió de inmediato. Estaban atrapados. Si seguían corriendo, caerían al vacío. Si se quedaban, serían atrapados. Las voces de los perseguidores se hicieron más nítidas. Por aquí. Han pasado por aquí. El sudor se mezclaba con la suciedad en sus rostros. La respiración entrecortada. Los cuerpos al límite. Gabriela giró hacia Manuel con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué hacemos?» Él no respondió. Su mirada se clavó en el abismo frente a ellos. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y rojizos. Las sombras se disipaban. No había más tiempo. Los cascos de los caballos se oían a escasos metros. Las voces, cada vez más cerca. «Confía en mí», susurró Manuel. Y sin dudarlo, la tomó de la mano y corrió hacia el borde del precipicio. Capítulo 12. El umbral de la locura. La caída parecía interminable. El aire silbaba en los oídos de Manuel y Gabriela mientras el vacío los devoraba. La sensación de perder el suelo, de que el cuerpo se hundiera en una nada vertiginosa, era más aterradora que la misma muerte. Por un instante, todo se redujo a la negrura de sus párpados cerrados, al latido desbocado en el pecho, al estómago encogido por el vértigo. Y entonces, el golpe. No contra la roca, no contra un abismo sin fondo, sino contra una ladera inclinada, cubierta de maleza y tierra suelta. Rodaron cuesta abajo, golpeándose con raíces expuestas, con piedras afiladas, con espinas que les rasgaron la piel sin piedad. El mundo giraba sin control. Los cuerpos rebotaban, se doblaban, se hundían en el fango de la humedad nocturna. Finalmente, la pendiente cedió y los escupió a una hondonada oscura, húmeda, rodeada de arbustos y matorrales retorcidos.
El aire estaba impregnado de musgo, de tierra mojada, de la fragancia salvaje de la naturaleza en su estado más primitivo. Un gemido escapó de los labios de Gabriela cuando intentó moverse. El dolor era punzante, abrasador. Manuel no respondió de inmediato. Seguía boca arriba, con la vista clavada en la negrura del cielo. Sus costillas se expandían con esfuerzo, sus pulmones luchaban por tomar aire. El mundo seguía en movimiento dentro de su cabeza. Todo giraba. Todo dolía. Pero estaban vivos. Y eso, aunque improbable, era una victoria. Los gritos de los perseguidores se habían apagado en lo alto del precipicio. Probablemente pensaban que estaban muertos. Que sus cuerpos habrían quedado hechos trizas en el fondo de alguna quebrada. Pero la verdad era otra. Se habían salvado de la caída, sí, pero la realidad que los esperaba ahora era igual de cruel. Estaban heridos. Estaban agotados. Y estaban en un sitio desconocido. Gabriela se incorporó con dificultad, sintiendo el ardor de los rasguños en sus brazos y piernas. Manuel. Su voz era apenas un susurro. Él gimió con un dejo de dolor y giró la cabeza hacia ella. Estoy bien, creo. Gabriela tanteó su propio cuerpo con la mano. El tobillo dolía como si estuviera roto, pero al menos podía moverlo. Sus costillas latían con un dolor sordo, y tenía las manos cubiertas de barro y sangre seca. Miró a su alrededor. No reconocía el lugar. Un barranco oculto entre la espesura, con lianas colgantes y árboles que se doblaban sobre ellos como gigantes silenciosos. Un arroyo discurría no muy lejos. Su sonido era un murmullo constante, una especie de canción de cuna en medio del caos. Tenemos que movernos, dijo Manuel con voz áspera. Gabriela lo miró. ¿Hacia dónde? Él no respondió de inmediato. Se obligó a ponerse de pie, tambaleante, sintiendo como el dolor se extendía por todo su cuerpo. Cerró los ojos un instante, respirando hondo. Sabía que no podían quedarse allí. Pero tampoco tenían un rumbo claro. El bosque era traicionero. Su padre tenía hombres en todas partes. Cualquier sendero podía llevarlos de regreso a las garras de los Ulloa. Pero la única opción peor que elegir un camino equivocado era quedarse quietos. Río abajo, dijo finalmente. Gabriela frunció el ceño. ¿Por qué? El agua lleva a los pueblos. A los caminos. A algún sitio donde podamos escondernos. Ella lo miró con incertidumbre. No había otra opción. Los dos comenzaron a avanzar con paso vacilante, siguiendo el murmullo del arroyo, sintiendo en la piel el peso de la noche, el frío de la incertidumbre. Cada sonido del bosque se amplificaba en su mente. Un crujido entre la maleza podía ser una fiera o un perseguidor. El aleteo de un búho parecía anunciar malos augurios. El agua misma, aunque serena, tenía un eco inquietante, como si ocultara secretos en sus profundidades. Manuel caminaba delante, abriendo camino con manos temblorosas. Gabriela lo seguía, cojeando levemente. La noche parecía eterna. Pero entonces, un sonido inesperado. No un animal. No el agua. Voces. Humanas. Llanas. Pero reales. Manuel se detuvo en seco, y Gabriela contuvo el aliento. Escucharon con más atención. Las voces eran graves, roncas, como de hombres que habían pasado la noche en vela. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Son ellos? Manuel frunció el ceño. No estaba seguro. Pero algo en esas voces, en el tono, en la cadencia, le erizó la piel. No eran los caballeros de su padre. No eran campesinos. Eran otros. Frastros. O peor aún. Salteadores. El bosque no solo ocultaba a los perseguidos. También albergaba a quienes vivían fuera de la ley. Manuel miró a Gabriela. No hagas ruido. Ella asintió, tragando saliva. Las voces se hicieron más nítidas. Y entonces, un chasquido entre los árboles. Un murmullo. Un crujido. Y de repente, una sombra emergió de la espesura. Alto. Vestido con ropas oscuras y desgastadas. Con una barba descuidada y una sonrisa torcida. Los ojos pequeños y astutos los escudriñaron con una mezcla de sorpresa y diversión. Vaya, ¿y qué tenemos aquí? Manuel sintió el pulso retumbar en sus sienes. Gabriela retrocedió un paso,
aferrando la tela de su vestido con manos crispadas. El hombre chasqueó la lengua. Parece que alguien ha tenido una mala noche. Una segunda figura salió de entre las sombras. Y luego una tercera. Manuel sintió la garganta seca. Sabía que no había escapatoria. Habían huido de un peligro solo para caer en otro. Y en aquel umbral de la locura, entre la fatiga, el dolor y la desesperación, supo que el verdadero infierno no estaba en la casa de los Ulloa. Estaba en la oscuridad de aquel bosque. Y apenas estaban entrando en él. Capítulo 13. Sombras en la oscuridad. El aire era espeso, cargado de un olor terroso que se adhería a la piel. La noche, oscura como la boca de un lobo, envolvía el bosque en un silencio inquietante, solo roto por el crujir de las hojas secas bajo los pies y el murmullo sibilante del arroyo que se deslizaba entre las rocas. Manuel y Gabriela se quedaron inmóviles, como dos presas atrapadas en la red de su destino. Frente a ellos, los hombres de la espesura los observaban con una mezcla de curiosidad y malicia. Sus ropas desgastadas, sus rostros curtidos por la intemperie, sus manos callosas y siempre cerca de los cuchillos ocultos en sus cinturones. El primero en hablar fue el hombre de la barba descuidada. «No parecen bandidos», dijo, entrecerrando los ojos. El segundo, de facciones angulosas y mirada torva, esbozó una sonrisa sesgada. «Pero tampoco parecen campesinos». Manuel respiró hondo. Sabía que cualquier palabra podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. «Somos viajeros», respondió, manteniendo la voz firme. «Nos perdimos en la tormenta». El tercer hombre, más bajo, de ojos inquietos, rió por lo bajo. «Viajero», repitió, como si saboreara la palabra. «Con ropas tan finas y con una dama a su lado. ¿Perdidos en la tormenta?» La mirada de Gabriela permanecía fija en el suelo. Su respiración era pausada, pero sus manos temblaban levemente. El líder de los forasteros dio un paso adelante. «Nosotros también somos viajeros», dijo. «Pero el bosque no es lugar seguro para quienes no saben a dónde van». Manuel sintió el peso del destino sobre sus hombros. Tenían dos opciones: confiar en ellos o huir. Y la huida, en aquel estado, en la penumbra traicionera del bosque, no era una opción real. «Buscamos refugio», dijo, con la garganta seca. El hombre de la barba lo miró con atención. Luego, tras un instante de duda, inclinó la cabeza en señal de aprobación. «Entonces venid con nosotros». Las palabras cayeron sobre ellos con la fuerza de un decreto inapelable. Gabriela miró a Manuel de Riollo. Sabía lo que aquello significaba. Sin alternativa, los siguieron. Los bandidos los guiaron a través de senderos apenas visibles, entre raíces que sobresalían como dedos huesudos y sombras que parecían moverse con vida propia. La espesura los tragó por completo. Finalmente, llegaron a un claro oculto en el corazón del bosque. Allí, entre troncos apilados y hogueras dispersas, un grupo de hombres y mujeres se movía en la penumbra. Sus ropas eran harapos, sus miradas desconfiadas, sus manos siempre dispuestas a tomar o defender lo que fuera necesario. El líder alzó la voz. «Hemos encontrado compañía». Los ojos oscuros de los forajidos se clavaron en los recién llegados. Un murmullo recorrió el campamento. Algunos sonrieron. Otros entrecerraron los ojos, midiendo a los extraños con una mezcla de recelo y curiosidad. Manuel apretó los puños. Sabía que su destino pendía de un hilo. Y que en aquella noche sin luna, en aquel rincón olvidado del mundo, su vida y la de Gabriela ya no les pertenecían. Capítulo 14. El precio del refugio. El fuego crepitaba en el centro del campamento, arrojando sombras danzantes sobre los rostros curtidos de los bandidos. Manuel y Gabriela se sentaron en un rincón, observando con cautela a los hombres y mujeres que los rodeaban. Eran seres que habían sido expulsados de la sociedad, marginados por sus crímenes o por la injusticia, y que ahora formaban una comunidad en el corazón de la espesura. El líder, a quien llamaban Requena, se sentó frente a ellos con la mirada fija en Manuel. «Dices que eres un viajero», murmuró, con una sonrisa torcida. «Pero en este bosque, todo tiene un precio». Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no habían sido acogidos por caridad. «No tenemos dinero», respondió con firmeza. «Solo buscamos descanso por una noche». Un murmullo de risa recorrió el grupo. «No somos posaderos»,
Intervino una mujer de ojos oscuros, afilando una daga sobre una piedra. Aquí nadie duerme gratis. Gabriela miró a Manuel con preocupación. Podemos trabajar, dijo ella, alzando la voz por primera vez. El campamento enmudeció. Requena levantó una ceja y la observó con interés. ¿Trabajar? ¿Qué sabe hacer una dama como tú? Gabriela no titubio. Coser. Cocinar. Puedo curar heridas. La mujer de la daga rió entre dientes. No solemos tener enfermeros aquí. Deberían, replicó Gabriela con firmeza. No todos los que huyen del mundo lo hacen sin sufrir heridas. El silencio se alargó. Requena se inclinó hacia adelante, con la mirada clavada en Manuel. ¿Y tú? Manuel traigo saliva. Puedo ayudar en lo que sea. El líder sonrió, mostrando dientes amarillentos. Yen. Entonces trabajarán. Los bandidos parecían divertidos por la situación. Pero Manuel y Gabriela sabían que estaban atrapados. Si querían sobrevivir, tendrían que jugar el juego. Y en aquel lugar sin ley, cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Capítulo 15. Entre la fiera y el abismo. La mañana llegó envuelta en una bruma densa, como si el bosque intentara ocultar los pecados que se cometían en su refugio. Manuel y Gabriela despertaron en un rincón del campamento, rodeados de murmullos y miradas furtivas. Aún eran extraños en aquel mundo de sombras, donde cada rostro parecía esconder una historia de sangre y traición. Requena los observaba desde la distancia, con la actitud de un depredador midiendo a su presa. No les había dicho cuánto tiempo podrían quedarse, ni qué ocurriría si no cumplían con sus expectativas. Pero el mensaje estaba claro. Aquel refugio tenía un precio. Tú, ven conmigo, ordenó el líder, señalando a Manuel. El joven se puso de pie con cautela. Gabriela quiso decir algo, pero Manuel le hizo un gesto con la mirada. Cualquier resistencia podría ser peligrosa. Lo llevaron a la zona donde los hombres trabajaban. No eran simples bandidos que robaban al azar. Tenían un sistema. Cazaban en los caminos, asaltaban viajeros, pero también comerciaban con información y favores. Uno de los hombres, de rostro curtido y mirada afilada, le lanzó una pala. Ova. Manuel no preguntó por qué. Comenzó a excavar en la tierra húmeda, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. ¿Para qué es esto?, preguntó finalmente. El hombre sonrió de lado. Siempre hace falta una tumba lista. El escalofrío que recorrió su espalda fue más helado que la niebla matinal. Mientras tanto, en el otro extremo del campamento, Gabriela enfrentaba su propia prueba. La mujer de la daga, a quien llamaban Isaura, la puso a trabajar entre los fogones. Pero no tardó en notar que la verdadera prueba no era la comida, sino la mirada inquisitiva de sus nuevas compañeras. No pareces una mujer hecha para esto, dijo Isaura, mientras afilaba su cuchillo. Gabriela no respondió de inmediato. Uno se hace para lo que la vida exige. Isaura dejó escapar una risa breve. Buena respuesta. Pero dime, ¿qué harás cuando llegue el momento de elegir? Gabriela frunció el ceño. ¿Elegir qué? Isaura clavó la daga en la madera con un golpe seco. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Gabriela sintió un nudo en el estómago. En el campamento de los forajidos, la lealtad no era gratuita. La pregunta era, ¿qué precio estarían dispuestos a pagar? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, apoya el canal para que podamos seguir trayéndote más relatos y audiolibros. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más literatura. No olvides suscribirte y estar atento a nuestras próximas narraciones.